He titulado este sermón ¿Dónde están los 9? Cuando publiqué que iba a hacer este sermón, muchos se preguntaban de qué va a hablar, porque generalmente cito una parte donde es evidente el sermón que voy a hacer. Pero ¿dónde están los 9? Muchos se preguntaban a qué se referirá a esos 9. ¿Quiénes serán esos 9? Bueno, ahora cuando ustedes han leído, o hemos leído todos acá, el texto base de Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, se despejaron las dudas. La historia de los 10 leprosos. ¿Pero por qué 9? Lo vamos a explicar brevemente. Luego, para que podamos entender también a la luz de la palabra, tal como nuestro hermano que está dirigiéndonos nos introdujo a lo que es el entendimiento de la palabra de Dios. Y quiero contextualizarlo, esto de lo que es la gratitud o lo que es la ingratitud, respecto a un hecho que ocurrió un día 24 de enero de 1939. Lo más probable es que ninguno de los que estamos acá estábamos vivos. Pero la historia, los testimonios de las personas que vivieron en ese día, en esa época, nos cuentan de que hubo un terremoto de más de 8 grados que sacudió pasadas las 11 de la noche, cuyo epicentro estaba en la ciudad de Chillán. Por lo tanto, fue un momento terrible. He escuchado testimonios de personas, de sobrevivientes a esto, que fue muy terrible. Porque mucha gente escuchaba, por ejemplo, el testimonio del Teatro Municipal de Chillán, que entre paréntesis estaba donde hoy día está la Casa del Deporte, ahí en 5 de abril. Y ahí en ese lugar estaban viendo una obra de teatro y habían 510 personas en el teatro municipal. Y a las 11 y tanto de la noche, el terremoto, en un día de verano, porque muchos se preguntarán ¿por qué tan tarde? Porque era de verano. Y en verano, por lo general, los eventos se hacen después de las 8, 9, 10 de la noche. Hacía un calor, dice algunos, un calor muy fuerte, muy grande. ¿Y qué ocurrió? Que se derrumbó el techo del teatro municipal y mató a 500 personas. Solo se salvaron 10. Esas 10 contaban lo macabro, lo terrible que ocurrió al ver cómo se desplomaba el techo y cómo quedaban allí 500 personas atrapadas, solamente en el teatro municipal, que ahora repito, es la Casa del Deporte. Acá, muy cerca, estaba el famoso Cine O'Higgins, está en la esquina de O'Higgins con Libertad. Allí mucha gente estaba reunida viendo una película. Y allí también murieron cientos de personas. El terremoto, 8 y tantos grados, o dirán ustedes, nosotros aquí soportamos un 8.8 y murieron un centenar de personas, que uno lamenta profundamente, pero cuando uno ve que en otros países un terremoto de esas características mata a miles y miles de personas, murieron, se calcula, entre 25.000 y 30.000 personas aquí en Chillán. O sea, imagínense ustedes, es como llenar el estadio municipal 2 o 3 veces. La cantidad de gente que murió, la cantidad de gente que quedó herida. Esa noche fatídica del 24 de enero de 1939. Bueno, no les quiero
No les quiero comentar porque a manera de introducción estoy mencionando esto y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la historia de los 10 leprosos que acabamos de leer en la Biblia. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver esto con el aniversario de la Escuela México? Se preguntará alguno. Y está muy relacionado. Porque producto de este terremoto, donde prácticamente quedó casi Chillán en las ruinas, dice que vino un movimiento tan solidario, no solamente en nuestro país, porque en realidad que si nuestro país participara en una Copa Mundial de Solidaridad, saldríamos campeones siempre. Se caracteriza Chile por ser un país muy solidario, porque quizás estamos muy acostumbrados a vivir las catástrofes y de una u otra forma Dios toca nuestra sensibilidad para en ese periodo estar siempre tendiendo la mano al que necesita ayuda. Pero no solamente la ayuda provino de nuestro país, sino que la solidaridad fue a nivel internacional. Y entre tantos países que llegaron a ayudar a nuestro país y a nuestra ciudad en particular, está México. Repito, entre otros países, porque si ustedes ven, muchas escuelas tienen nombre de países. La Escuela Portugal, la Escuela España, la Escuela Italia, entre otras. Tienen nombre de países, porque esos países de una u otra forma, de manera solidaria, apoyaron. Y México, en lo particular, ayudó a levantar la Escuela República de México, que está ubicada aquí en la avenida O'Higgins, entre Gamero y Vega de Saldía, frente a la plaza allí, que también es muy conocida. Plaza Arturo Prat se llama. Pero la solidaridad de México fue evidente porque construyó una escuela en ese tiempo al estándar internacional, que incluía un auditorio, una especie de teatro con sus butacas. Y no solamente eso, sino que también lo construyó con piscina. Bueno, la piscina, con el correr de los años, finalmente se tapó, desapareció la piscina, pero ahí está el Lázaro Cárdenas, ahí está la Escuela República de México, ahí están los murales de David Alfaro Siqueiro, entre otros. Que David Alfaro Siqueiro es uno de los grandes muralistas mexicanos. Pero, increíble, pero su obra magna, su obra más significativa, está ahí en la biblioteca, en el segundo piso de la Escuela México, que ustedes pueden ir a ver los días de semana y entrada gratuita. Y entonces, ¿a qué va todo esto? Cada vez que hay un acto oficial en la escuela, hay un acto escolar en la escuela, se canta el himno nacional y a continuación se canta el himno de la República de México. ¿Y por qué se hace así? Porque de una u otra forma, al cantar estamos reconociendo y estamos agradeciendo públicamente como escuela el que México, como país, solidariamente haya contribuido para la construcción de la escuela. Y de una u otra forma sigue ligado porque constantemente los embajadores de México vienen, visitan, están preocupados de una u otra manera. Entonces, de una u otra forma también como establecimiento, como escuela, estamos cantando el himno. Y el himno, repito, es una acción de gracias y es un reconocimiento público para que no se nos olvide lo que ocurrió y para que no se nos olvide lo solidario que fueron ellos al compartir ese momento tan trágico, especialmente a nuestra ciudad. Por eso, queridos hermanos, es significativo y es importante ver la gratitud como un acto
que nace de un corazón agradecido, que nace de un corazón que ha reconocido algún hecho importante. Por eso cuando cantamos la bondad de Dios, cantamos, qué bueno es el Señor, su fidelidad. Él ha sido bueno a pesar de que nosotros no siempre lo somos, que no siempre nos acordamos de Él. Por eso, al venir aquí, que nosotros consideramos más que una iglesia, este es un hospital donde las almas dolientes llegamos a recibir ese bálsamo de Dios, donde necesitamos todos de Dios. Por lo tanto, este hospital se presenta ante Dios nosotros para venir a adorarle, a reconocer que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. El poder de un gracias. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces esto? Un niño recibió algo muy valioso de su abuelito y se quedó en silencio y lo quedó mirando. Y la mamá, para enseñarle, le dijo, ¿tienes algo más que decir? Y el niño respondió, ¿hay más? ¿Hay algo más? Y que de una u otra forma representa lo que muchas veces nosotros expresamos ante Dios. Estamos constantemente recibiendo de Dios, pero muy pocas veces somos capaces de decir, gracias Señor, gracias. Nos cuesta mucho decir gracias. Cuando es evidente que su mano de bondad siempre está cerca de nosotros. Recibimos bendiciones, pero nos olvidamos de agradecer. Y hoy, a través del sermón, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Mirando la historia de los 10 leprosos, vamos a aprender cómo la gratitud también es capaz de transformar las vidas. Y la historia cuenta que Jesús iba camino a Jerusalén. En ese tiempo se acostumbraba a caminar mucho. Era quizás el medio de trasladarse de una ciudad a otra. Y dice que iban pasando por Samaria y Galilea, que era un límite. Eran regiones, eran las regiones principales de Israel. Muchos judíos evitaban pasar por Samaria y daban un largo recorrido, evitando pasar por ese territorio para llegar a otro sector. Es como que si yo quisiera ir de aquí a Linares y en realidad no quiero pasar por San Carlos. No me gusta la gente de San Carlos. No me simpatiza, así que evito pasar por San Carlos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Doy una vuelta, me voy a lo mejor por Copquecura, tomo la ruta de la costa y allá salgo a lo mejor por Cauquenes y vuelvo a San Carlos. Te dirán, pero he recorrido 5 veces más de lo que aquí, 20 y tantos kilómetros me demoraría. Muchos judíos evitaban pasar por Samaria. Voy a explicar luego el por qué. Y para que entendamos también y le dé fuerza al final de esta historia. Dice que Jesús iba camino a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice, estamos en Lucas 17, al entrar en una aldea, 10 leprosos salieron a su encuentro y se quedaron a distancia. O sea, se acercaron hasta cierto límite, alrededor de unos 100 metros, y comenzaron a gritar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es significativo del por qué ellos se detuvieron a esa distancia y por qué comenzaron a gritar también. En la cultura judía, la lepra era una enfermedad terrible, porque no solamente la lepra afectaba el cuerpo, sino que también aislaba a las personas de la sociedad y del templo.
La lepra era una enfermedad fatal que generalmente terminaba con la muerte. Y tenían ordenado que cada persona que llegara a tener lepra, primero se presentara ante la autoridad sanitaria, que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y él, después de examinarlo, dictaminaba si en realidad era lepra o no. Y si era lepra, era confinado fuera del pueblo, fuera de la ciudad, a un lugar totalmente aislado, como un leprosario, lugar donde los leprosos se enviaban. Por lo tanto, no solamente desde el punto de vista de salud afectaba, sino que también desde el punto de vista social, porque eran separados de sus familias, eran aislados, eran confinados, vivían en la miseria, porque no podemos decir que había lugares allí destinados donde tuvieran camas, donde tuvieran cocina, donde tuvieran alimentos, sino que eran prácticamente allí aislados para que murieran. Y muy poca gente se atrevía a llevarles alimentación y le dejaban el alimento a unos 100 metros de distancia, les gritaban, después ellos se iban y venían los leprosos, tomaban la comida y se la llevaban. Por lo tanto, eran personas que eran aisladas de la sociedad y aisladas del templo. ¿Por qué no? Porque la gente que creía en Dios y adoraba a Dios tampoco podían ir al templo. Vivían en la miseria, separados de la familia, sin esperanza alguna. ¿Pueden ustedes recordar y comparar la situación de un leproso a algo que nosotros hayamos podido vivir? ¿Hay algo por lo cual se puede comparar en cierta forma esta situación? Y yo creo que todos estamos pensando en qué cosa, ¿eh? ¿En qué están pensando? En algo similar a esto que nosotros también vivimos. La pandemia, el COVID-19. Estuvimos casi 2 años aislados. Mucha gente no pudo viajar a ver sus familias. Muchas familias fueron separadas. Muchas personas fueron confinadas a lugares de aislamiento. Era tan elemental como hasta se prohibía abrazar a un familiar. Como que perdimos esto tan vital como es algo de piel, porque no, había que conservar la distancia. Teníamos que andar con mascarillas, el alcohol gel y todo lo demás. Al principio, ¿se acuerdan? Si teníamos que salir por una emergencia o a comprar, llegamos a la casa, teníamos que cambiarnos completamente la ropa. O sea, esto como que parece que no sé si fue algo que ocurrió hace muchos años atrás, como que parece que fue una historia de terror, pero en realidad fue hace muy pocos años atrás. Y lo vivimos nosotros. El permanecer aislados, el impedir de repente abrazar al ser querido. Mucha gente fue impedida de salir a trabajar. Los templos los cerramos. No podíamos reunirnos presencialmente. Apareció el famoso Zoom y entonces la internet cobró valor. Los profesores tuvimos que de la nada aprender a trabajar a distancia. Y después, no solamente en esa modalidad, sino que cuando volvimos tuvimos que trabajar presencial con los que estaban ahí y por Zoom a través de los que no podían asistir presencialmente. Entonces, aquí tenemos enfermeros, tenemos médicos que vivieron una situación terrible. Me acuerdo cuando estábamos en un retiro para prepararnos para el año, para planificar el año, habíamos como 20 y tantas personas en el campo y se acerca nuestro hermano Alfredo, que es enfermero, y nuestra hermana Pauli, que es doctora, médico,
Se acercan a mí y me dicen, ¿sabe? Yo creo que no deberíamos seguir en esta reunión porque la situación está muy grave. Ellos acababan creo de ser reunidos para informarles de que va a llegar el momento incluso de que van a tener que ellos como encargados de salud decidir quién tiene cama UCI y quién no. En otras palabras, quién tiene oportunidades de seguir viviendo y quién no. O sea, cuando uno recuerda eso, cuando uno recuerda, nosotros en lo particular con nuestra hija no nos vimos por largos meses, porque ella como odontóloga tenía que trabajar acá y no quería tener contacto con nosotros porque temía que trajera el virus y nos matara. Entonces nos aislamos, nosotros nos fuimos para el campo, ella se quedó acá y solamente por Zoom nos veíamos. Pero mucha gente por años, esos 2 años, fue impedida de poder ver a familiares. Entonces, cuando pensamos cómo nos sentíamos en ese momento, nos podemos imaginar en parte lo que sentían los leprosos al estar completamente aislados de la sociedad, porque al menos los que nos aislaban, porque yo creo que casi todos sufrimos COVID, yo creo que pero muy escasas las personas que, no, yo nunca tuve COVID, a lo mejor no se dio cuenta, porque algunos eran sintomáticos, asintomáticos. A mí me dio COVID cuando volví a trabajar a la escuela presencial y me dio COVID. Y fui aislado por mi hipertensión y muchas cosas más y me aislaron. Me llevaron al Hotel Quinchamaleki en el centro y ahí estuve aislado una semana completa. Justo era el día de mi cumpleaños, me acuerdo, y estaba ahí. En realidad no era tampoco el tema de decir, oh, voy a pasar el cumpleaños solo, porque viendo el contexto, en realidad eso era lo menos importante. Pero igual llegaron mis hermanas ahí con una torta, como para 25 personas, y me cantaron las enfermeras y el cumpleaños feliz a distancia, y me entregaron la torta, y ¿qué haces con una torta para 25 personas? A lo mejor no iba a morir de COVID, me iba a morir de diabetes. Así que partí un trozo y les dije a las enfermeras y a todas las que estaban ahí, repártansela a ustedes y compártanla. O sea, esto es para que entendamos, y quizás cada uno de ustedes vivió experiencias, quizás mucho más fuertes, más terribles. Esto es para que de una u otra forma entendamos lo que sentía un leproso cuando era aislado, ni siquiera era un hotel, ni siquiera tenía cama, ni siquiera tenía alimento asegurado. Y allí estaban 10 leprosos, en esa comunidad de leprosos, en el trayecto donde Jesús iba pasando con sus discípulos. Y allí ocurre lo que hemos estado viendo. ¿Qué hicieron los leprosos? Sin lugar a dudas que tienen que haber escuchado algo de Jesús. Porque cuando alguien está enfermo, generalmente consulta, averigua, que pudiera de una otra forma ayudarle en su enfermedad. Yo creo que estos leprosos tienen que entre ellos haber conversado, ¿qué esperanza tenemos de vida? Sanitariamente, ninguna. Ellos no tenían médicos que lo asistieran, no tenían medicamentos, no tenían nada. Fueron dejados y abandonados para morir, si es que tuvieran que morir, y el que llegara a salvarse, por la misericordia de Dios, solamente lo haría. Pero a lo mejor más de alguno llegó con la noticia. Hay un hombre llamado Jesús que está recorriendo nuestro país y hace milagros. Y habla que es el Hijo de Dios. Y habla que es el Salvador del mundo. Y esos leprosos tienen que haber pensado, esta es nuestra oportunidad. O sea, ¿a qué más aferrarnos? Y cuando vieron que Jesús iba pasando, le salieron al encuentro. Y por eso, cuando leía el texto, yo le dije, pongan atención, ¿por qué ellos se detuvieron? ¿Por qué no corrieron a abrazarlo y a suplicarle que lo sanara? Por la sencilla razón que ellos como leprosos tenían
la orden de que no podían acercarse a más de 100 metros de una persona. Y cuando alguien, porque no conocía la situación de ellos, se acercaba, ellos tenían que gritarle: soy inmundo, soy inmundo, soy leproso, soy leproso. De esa manera, el que se iba acercando inmediatamente detenía su avance y buscaba la forma de evadirlos y evitar también el contagio. Por eso de lejos gritaron, por eso no se acercaron más. Jesús, ten misericordia de nosotros. O sea, ¿qué más podían exigir de Jesús sino su misericordia, su gracia? ¿Merecían ellos ser sanados? ¿Jesús les debía algo a ellos? No. Entonces, ¿en base a qué Jesús podía sanarle? En base al amor, a la compasión, a la misericordia. Y justamente estos leprosos recurrieron a esa misericordia y clamaron en busca de esa misericordia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No les dijo: ya, están sanados. Él tiene poder. Él allí tenía el poder como para sanarlos inmediatamente. Pero Él siempre hizo que los protocolos, que las leyes, porque Él era muy cuidadoso de ellos, se cumplieran. Cuando alguien, dije al principio, sospechaba que podía tener lepra, quien dictaminaba eso era el sumo sacerdote como máximo jefe en cuanto a lo que es sanitario, como el ministro de salud, aunque los ministros de salud no están ahí con la gente misma viendo eso, pero ellos administran y gobiernan todo eso. Pero ahí el sumo sacerdote era el que dictaminaba: sí, tiene lepra, al leprosario. No tiene lepra, en cuidado o atención. Pero también en los casos excepcionales, cuando alguien en realidad sanaba de esa lepra, él no podía irse a su casa muy tranquilo, como que no ha pasado nada. Él tenía que volver a la autoridad sanitaria para que certificara que realmente ya no tenía lepra y podía volver nuevamente a estar con su familia. Por eso dice en el versículo 14 del capítulo 17 de Lucas que estamos comentando: al verlos, o sea, al ver Jesús a los leprosos, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, en otras palabras, vayan para que los sacerdotes certifiquen de que ustedes han sido sanados. Pero en el momento no estaban sanados. Y más de alguno podría haber dicho: pero Señor, ¿a qué vamos a ir donde el sumo sacerdote o al sacerdote cuando en realidad todavía tenemos lepra? Nos va a mandar de vuelta. Pero ellos fueron y obedecieron. No da mayor explicación del por qué. Pero lo que sí dice el evangelista Lucas, que además era médico, quien escribe el Evangelio de Lucas, que dice que mientras iban ¿dónde? Donde el sacerdote. Cuando Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, ellos iban en ese camino. No sé cuánto tiempo había transcurrido, pero mientras iban en camino, fueron sanados y quedaron limpios. O sea, Jesús no los sanó inmediatamente, no porque no pudiera, porque en muchos casos el Señor sanó inmediatamente. Lo hizo de una u otra forma como un acto de fe, para que ellos, por fe, le obedecieran. Y le pidió que actuaran en fe. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, en Levítico 14 decía, lo mismo que le he comentado: cuando alguien tiene lepra, va, se muestra al sacerdote, el sacerdote lo envía a aislarse, pero si se recupera, tiene que volver donde el sacerdote, y el sacerdote le da
la autorización para volver nuevamente al seno de su familia. Estos hombres obedecieron antes de ser sanados. O sea, su fe se manifestó en la acción. Pero aquí viene lo particular y que necesita una explicación para entender y que le da mayor fuerza a todo esto. Dice que de los 10, estoy leyendo versículos 15 y 16 ahora, uno de ellos, o sea, uno de los 10 leprosos, al verse sano, como los demás, volvió glorificando a Dios en voz alta y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y añade, y este era samaritano. Y el único que volvió a darle gracias, era samaritano. O sea, en otras palabras, simple, de los 10, solo uno volvió a darle gracias a Jesús. ¿Los 10 fueron sanados? Los 10 fueron sanados. Me pregunto, ¿dónde llegaron los 9 restantes? ¿Qué pasó con ellos? Y ahí uno pudiera pensar, a lo mejor algunos de los 9, unos volvieron inmediatamente a donde su familia, a lo mejor habían estado años sin ver a su familia, y era tal la alegría, tal el gozo, que lo único que querían era ir a ver a su familia. Otros sencillamente se olvidaron de quien lo había sanado y volvieron a su vida cotidiana. De los 10, solo uno regresó a dar gracias. Y el evangelista Lucas dice, y este era samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Y esta es la explicación que le da fuerza todavía a lo que es el acto de gratitud de este hombre samaritano. Los samaritanos con los judíos se odiaban terriblemente, no se despreciaban, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos paganos. Y los judíos querían conservar su raza pura y no aceptaban que un judío se casara con una persona que no fuera judía. Estos samaritanos tenían esa costumbre. Por lo tanto, los judíos lo odiaban. Los samaritanos, por otro lado, al verse odiados, los despreciaban. No se trataban entre ellos. Por eso la explicación que di al comienzo, cuando alguien quería ir, por ejemplo, a Galilea y estaba obligado a pasar por la región intermedia que era Samaria, donde vivían los samaritanos, era tal el desprecio, era tal el odio que sentían hacia los samaritanos que ni siquiera querían pisar su terreno, su territorio, y por eso daban una vuelta muy larga para evitar pasar por Samaria. Pero Jesús, que es lleno de amor, lleno de compasión, que no discrimina, Él toma la acción de pasar por Samaria. Y pasó varias veces. En otra ocasión conversó con la mujer samaritana, que es otra historia también muy fuerte, muy grande, muy llena de amor y de compasión. Ahora pasa en el límite entre Samaria y Galilea, y allí se encuentra con estos 10 leprosos. Y el único que volvió a dar gracias era samaritano. Este hombre mostró un corazón agradecido. Y para los judíos esto sonaba muy fuerte, porque por el odio que sentían. Y porque del que menos se esperaba fue el que llegó a dar gracias por lo que había hecho. Y allí viene la pregunta que hace Jesús, ya en los versículos finales. Y Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los limpiados o sanados? ¿Dónde están los otros 9? Ahí viene el título del sermón. ¿Dónde están los otros 9? Y añade Jesús diciendo, ¿solo este extranjero volvió para dar gloria a Dios? Y mire lo que le dijo Jesús
a este hombre, que estaba postrado en sus pies, que lo abrazaba. No era para menos, había sido sanado. O sea, la muerte era lo único que esperaba el leproso. Y de un día para otro se encuentra que ahora está con vida. Y abraza a Jesús, se postra a sus pies. Y allí Jesús le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Ustedes se preguntarán, pero si él ya había sido sanado. Sí, es que no bastó que fuera sanado. Ahora Jesús le dice: tu fe también te ha salvado. O sea, ¿qué ganó, dirán ustedes, por volver a agradecer? Que no solamente fuera sanado, sino que también fuera salvada su vida por Jesús, por medio de la fe. Los otros 9 fueron sanados físicamente. Probablemente lo mismo que los demás, pero solo uno recibió salvación. ¿Y cuál es la gratitud? Es una señal de un corazón transformado. Por eso el corazón de este leproso estaba muy agradecido, porque no solamente había sido sanado de su lepra, sino que había sido salvado. Por eso, cuando cantamos estas 4 lindas alabanzas en la mañana, de una u otra forma la letra nos iba guiando en este acto de gratitud. Jesús rompió nuestras cadenas. Dirán, pero yo no estaba nunca encadenado. Está hablando del sentido figurado, como John Newton, que era un traficante de esclavos en el 1800. Traficaba esclavos, iba a África, los amarraba, los encadenaba y los traía en barcos para traficarlo y venderlo en diferentes partes del mundo. Él llegó también después a ser esclavizado. Y después, cuando Cristo llega a su corazón un día en medio de una tempestad, que el barco ya se hundía, él clama a Dios, pide perdón. Y después de eso vuelve a Londres, Inglaterra, y allí se prepara en un seminario, se convierte en un pastor, y sus prédicas principalmente iban guiadas a romper las cadenas, a dar libertad. Él fue el autor del himno más cantado en todas las iglesias del mundo, Sublime Gracia, que según las estadísticas se cantan 10 millones de veces al año en todas las iglesias del mundo. Y él habla justamente de cadenas, de esclavitud, literal y figurada, porque no solamente fueron rotas las cadenas de la esclavitud. Cuando él en Inglaterra comenzó a predicar y en el Congreso finalmente lo apoyó para que la esclavitud fuera abolida en Inglaterra. Y después siguió a otros países, porque consideraba que un hombre de color negro era igual a los ojos de Dios que uno de color blanco, que no tenían por qué esclavizarlo, porque ese era un pecado a los ojos de Dios. Trataron muchas veces de matarlo, pero finalmente permitió todo esto. Por eso, este esclavo, también sus cadenas fueron rotas, aunque él no estaba encadenado, pero estaba encadenado el pecado, que de una u otra forma Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Para ir ya finalizando, queridos hermanos, la pregunta que deberíamos formularnos ahora, después que hemos conocido esta historia, con un final tan hermoso, el caso del samaritano, ¿a quién nos parecemos? ¿Nos parecemos al samaritano que volvió agradecido? ¿O nos parecemos a estos 9 que también fueron beneficiados, fueron bendecidos por la sanidad de la lepra, pero que sencillamente después no volvieron a dar la gloria a Dios? Y veíamos cómo Jesús nos bendice cada día. Pero ¿volvemos para agradecer?
Reconocemos ante Dios todo lo que Él nos da. O como el niño dice, bueno, ¿y qué más me vas a dar? Como si fuera una obligación. Queridos hermanos, clamemos como los leprosos en nuestra necesidad. Como ellos, obedezcamos su voz con fe, obedezcámosle. Como el samaritano, vivamos con gratitud constante. No como aquel que se lamenta siempre, hoy anoche llovió. En vez de decir, gracias Señor por esa lluvia tan necesaria. Casi no había llovido durante el año. Tan necesaria, quizás muchos incendios se apagaron. Pero cuánta vida trae el agua. Como el samaritano, volvamos a Jesús con gratitud. Como los leprosos, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Alguien dirá, pero yo no tengo lepra. Pero estamos igualmente como el leproso, necesitados de Dios. La gratitud no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que transforma nuestro corazón para siempre. Por eso, para finalizar, queridos hermanos, hoy toma un momento para agradecer a Dios. No seas parte del grupo de los 9. Sé el que volvió a Cristo con gratitud. Hoy es el día para agradecer. Hoy es el día para seguir a Cristo con todo el corazón. Hoy día puede ser un punto de inflexión en su vida. Un antes y un después, como ocurrió en la vida del samaritano. Su vida tuvo un punto de inflexión antes y en el momento y después de conocer a Cristo. Que este momento también sea significativo. Cuando nos hemos acordado al comienzo del terremoto y nos hemos acordado de la Escuela México, que nace producto de una terrible desgracia. Muchas veces, detrás de las dificultades, de los problemas, vienen bendiciones. Y muchas veces Dios nos atrae también en el dolor a Él. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que es la mano de Dios bondadosa, quien con amor nos atrae a Él, con su bondad, con su amor. Dios nos bendiga en esta mañana, queridos hermanos, y podamos reconocer, aún al abrir nuestros ojos, al aún despertar, al levantarnos, en cada acción, la mano de Dios de bondad para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, eres bueno todo el tiempo. Por eso te honramos, por eso glorificamos tu santo nombre. Por eso públicamente reconocemos que tú eres el Dios único y verdadero, al cual honramos, al cual glorificamos, al cual, oh Dios, rendimos todo el honor. Y gracias, Padre, por la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros. Gracias por la obra que aún sigues haciendo en nuestras vidas. Lo más valioso, el enviarnos a tu Hijo Jesucristo a este mundo, para que muriera en la cruz del Calvario, para que resucitara al tercer día y para que a través de Él y solo Él podamos llegar un día al Padre. No por nuestros méritos, no por las cosas que podamos hacer, sino por gracia, por un favor que no merecemos. Gracias, muchas gracias por este momento que tú nos das para poder reconocer tu mano de amor que se extiende siempre para nuestro bien. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todos. Amén.